Bien, buenos días, ¿cómo están? Me alegra poder saludarles y poder estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versículos 5 al 11 en esta mañana. Quisiera dar algunos anuncios antes. Al final tenemos almuerzo. Si usted puede quedarse, le animamos. Queremos presentar ante la iglesia pues la visión y cómo va la transición acerca de nuestro movimiento hacia Hoover. Así que les pedimos que se queden y puedan escuchar cómo Dios está trabajando, ¿verdad? Y cómo Dios está moviendo nuestros corazones para poder trabajar y mover esta congregación hacia ese lugar. Así que hay comida, quédese con nosotros, va a ser algo corto. También estemos orando por Nora, que está enferma ahora. Si puede ir llevarla en oración. Y si podemos orar ahorita, pues sería mucho mejor. Señor, gracias por esta congregación que se preocupan los unos por los otros. Gracias por aquellos que han estado cerca de Nora en este tiempo. Te pido por aquellos también que están pasando por momentos de dificultad, Señor, en enfermedad, Padre. Que tu Espíritu Santo venga y toque sus cuerpos y pueda sanarlos, Señor. Y ayúdalos, Señor, a tener fuerza en este tiempo, Señor, fuerza espiritual, Señor, y que tengan paz, Señor. Esa paz que sobrepasa tu entendimiento. También aquellas personas, Señor, que están luchando, quizás no de una manera con enfermedad, pero emociones y dificultades. Fortalece, Señor, a tu iglesia. Trae victoria, Señor, sobre las luchas. Te agradecemos por poder orar y poner, Señor, estas personas en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hace algunos días compré un reloj que ando puesto aquí, que es una compra de las cuales me arrepiento con todo el alma. Es por el precio del reloj, pero también porque tiene muchas cosas que yo no uso. Y realmente yo necesitaba este reloj para poder simplemente poner un cronómetro y que pasara el tiempo y al final que me dijera cuándo terminaba el cronómetro, y yo solo eso era lo único que necesitaba. Pero alguien me dijo que habían aplicaciones que yo podía usar para eso y que esto, que lo otro. Bueno, sucede que el reloj trae algunas funciones, entre ellas que le marca cómo su corazón está caminando, cuántas pulsaciones por minuto, cuánto de ejercicio hace. Entonces, una de las funciones que trae es que el reloj mide cuánto usted está en movimiento durante el día. Y si no se está moviendo, el reloj le recuerda, muévete, ¿verdad? Otra cosa que hace es que mide cuánto tiempo usted está de pie. Y si usted está mucho tiempo sentado y sin actividad, el reloj le dice, párate y hace un movimiento, ¿verdad? Pero otra cosa que hace es el ejercicio. Te dice cuánto tiempo te has ejercitado y luego te dice cómo vas con la meta y todo eso. Bueno, sucede que esas cosas, cuando usted pone su reloj por primera vez, ya viene de fábrica una cierta meta que el reloj pone. Yo nunca la cambié esa meta. Así que ustedes podrán imaginarse, es una meta bastante baja y yo estoy rompiendo los récords. Cada día, como yo no la cambio, el reloj me manda y dice, hoy rompiste tu récord a un 300%. Y los primeros días yo me sentía así como, qué bien se siente esto, ¿verdad? Estoy en victoria, estoy ganando, estoy rompiendo todos los esquemas, ¿verdad? El problema es cuando yo me comparo, ¿verdad? Con otros que hacen ejercicio quizás, o otros que realmente se toman en serio esto. Y realmente yo quedaría muy, muy bajo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy vamos a ver cómo Pablo, después de animar a los filipenses a tener una misma mente, a conservar el amor, a buscar un mismo propósito, a mirar por los intereses de los demás, en nuestro pasaje hoy, Pablo quiere que miremos cuál es el estándar por excelencia, cuál es la meta que nosotros debemos perseguir en cuanto a este tipo de cosas. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿A quién debemos ver nosotros? Porque muchas veces si nosotros nos comparamos en nuestras metas,
podemos llegar y decir, estamos bien haciendo el mínimo, ¿no? Y con respecto a la humildad y con respecto a lo que Cristo nos llama que nosotros hagamos, podemos decir, es que si yo me comparo con tal persona, yo estoy bien, ¿no? Pero cuando nos comparamos con el estándar de Cristo y lo que Él hizo, nosotros vamos a ver que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para decir, necesito mejorar en esta o la otra área. Así que el estándar, hermanos, de humildad, nos dice Pablo, está en Cristo Jesús. Él se dio en beneficio por otros y nos va a mostrar Pablo cómo Él lo hizo. Así que leamos nuestro pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y veamos qué es lo que tiene que enseñarnos. Dice ahí el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que se han escrito muchos libros solamente de este pasaje, pudieran hacerse muchos sermones acerca de este pasaje, pero vamos a hablar algo resumido de lo que yo pienso que Pablo quiso decir. En el versículo 1, Pablo estimula la manera de pensar de los filipenses y él le dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces él está invitándoles a ellos a ver la actitud de Cristo Jesús y luego él va a mostrar cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús, el ejemplo supremo. Y vamos a verlo en tres partes. Cristo nos muestra su humildad en su renuncia, y Cristo nos muestra su humildad en su encarnación, y luego Cristo nos muestra su humildad en su crucifixión. Veamos la primera en el versículo 6, dice, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Consideremos la posición que tenía Cristo antes de venir al mundo para poder apreciar a qué cosas renunció el Señor, ¿no? Dice Pablo ahí, existía en forma de ¿qué? De Dios. Quiere decir que estas mismas, las características esenciales que Dios tiene, existían en Jesús, pues Él siempre ha sido Dios. ¿Verdad? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo que Él siempre ha sido Dios, que Él no vino un día a existir, que un día Dios no lo creó a Él. Él existía siempre con Dios y en forma de Dios. Sus características eran las de Dios y siempre han sido las de Dios. Pero la segunda implicación que nos da Pablo aquí, cuando dice existía, habla de la preexistencia de Dios. Y esto nos dice, hermanos, que si nosotros pudiéramos ir todo lo que podamos en el tiempo hacia atrás, yo no sé cuánto, ¿verdad? Tiempo, pero imagínese un número ahí. Si usted puede ir todo a través de la historia, usted va a encontrar que Jesús ya existía. Antes de que todo esto fuese creado, Jesús ya existía. Él es eterno, Él no ha sido creado, porque si no, Él no pudiera llamarse Dios. ¿Verdad? Y esto es importante porque hay muchas otras religiones y errores que se han ido metiendo en la iglesia, los cuales dicen Jesús es un ser maravilloso, el cual Dios creó. ¿Verdad? Y entonces ahí nos metemos en un problema, porque si Él es creado, Él no puede ser Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando Él decidió renunciar? ¿A qué renunció Jesús? Bueno, déjeme ilustrarlo con algo. Había un hombre en una tribu africana que tenía la autoridad suprema en su tribu, ¿no?
Y él caminaba siempre con un turbante muy bonito, con sus ropas bien cuidadas. Y un día vio que este hombre cayó dentro de un pozo. Y pues él se enfrentó ante la realidad de que, ¿qué hago? Yo soy el jefe, yo no debo estar haciendo estas cosas, pero me meto y salvo a esta persona o lo dejo morir. ¿Y saben lo que hizo ese hombre? Ese hombre se quitó su turbante, se quitó sus ropas reales y hizo algo por este aldeano. Entró al pozo, lo tomó con él y luego subieron juntos, escalaron para poder salvar a este hombre. Y la pregunta que se nos viene en nuestra mente es, al quitarse las ropas y al quitarse su turbante, ¿dejó este hombre de ser el jefe de su tribu, sí o no? Y la respuesta lógica es no. Él se metió ahí para poder salvar a uno de sus aldeanos, pero luego él vino y se puso nuevamente sus ropas y siguió siendo el jefe y podríamos llamarlo el rey de su tribu, el que tenía más honor, el que tenía más gloria. Cristo Jesús ostentaba y ha ostentado siempre el puesto real más grande. Sin embargo, él no se aferró a eso, dice Pablo. Dice, él no vio como ser Dios, como cosa a qué aferrarse, como algo que pudiera detenerlo a venir y buscar al pecador. Así, cuando consideramos nosotros la grandeza de Dios y la posición que él tenía antes de encarnarse y venir a este mundo, podemos ver a lo grande que es su renuncia, ¿no? Él no dijo, yo no necesito ir allá, yo soy Dios, no tengo necesidad, pudo haber dicho él, ¿verdad? Pero él dice, yo renuncio a toda esta gloria que he tenido por los siglos de los siglos y voy a salvar a aquel que está perdido. Entonces podemos ver la humildad de Cristo en su renuncia. Él se quitó las ropas reales para venir y rescatarnos. Pero en segundo lugar vemos la humildad de Cristo a través de su encarnación. Ahora esto me llama mucho la atención a mí porque mi mente muchas veces no puede concebir lo grandioso de esto. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esto me encanta porque ciertamente vivimos en un mundo donde nos dice, logra todo lo que tú puedas, ¿verdad? Importa tu posición, importa la edad temprana del retiro, cuando tú vayas y descanses y tengas aquella gran casa y disfrutes de todo lo que has hecho. Importa el éxito de tus hijos y cómo se ven. Tus logros personales importan. Pero la idea de este pasaje es, importa que tú te hagas pequeño para que otros puedan crecer. Y ese es lo que la mentalidad que tenía Cristo Jesús. Y Pablo llama a los filipenses a tener esta misma mentalidad que Cristo tenía. Porque como funciona el mundo espiritual, hermanos, es que cuando nosotros nos humillamos, dice que después quien se encarga de exaltar es Dios. Pero el mundo nos dice, exáltate ahora, ¿verdad? Y logra todo lo que tú puedas, que tú fuiste creado para esto. Pero Cristo nos dice, humíllate. Y Pablo dice, humíllense así como Cristo se humilló. Entonces, la humildad de Cristo se dio cuando Él decidió hacerse como nosotros, hacerse hombre. Piense por un momento la gloria eterna que Jesús tenía y luego Él tiene que venir a este mundo roto. Y la razón por la cual mi cabeza no puede comprender es porque Jesús es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Dice Colosenses. Y Jesús había creado a María, a la cual Él mismo iba a usar para que Él pudiera vivir 9 meses en un vientre. Y imagínense Jesús encarnándose y tener que vivir 9 meses en el vientre que Él creó. Y luego tener Él que entrar a este mundo y tener que someterse a todas aquellas cosas que nosotros nos hemos sometido, ¿no? Aprender una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, aprender a vivir, someterse a los patrones de conducta de su pueblo, obedecer a sus padres, sentirse triste en ocasiones porque es parte de vivir en este mundo caído, enojarse cuando vio las cosas que estaban haciendo mal en su templo,
Las cosas que tuvo que sufrir por encarnarse, lo persiguieron, los más fieles lo negaron, lo arrestaron, lo criticaron, lo escupieron, lo despreciaron, se reían de él. Sin embargo, en su plan estaba vivir en carne propia lo que nosotros estábamos viviendo en este mundo. Y eso es encarnación. Venir y sentir lo que las otras personas sienten. La encarnación de Jesús nos muestra algo que no es natural para nosotros. Y es el hecho de que para poder comprender en carne propia la situación de una criatura, tienes que ir y vivir como ella vive. Cristo Jesús no entiende nuestra vergüenza porque es un concepto abstracto para Él, sino porque Él vino y sufrió la vergüenza. Él sabe lo que es ser traicionado, Él sabe lo que es ser perseguido, Él sabe lo que es sentir el abandono de un padre. Jesús se hizo como nosotros. Y aún estando en toda su gloria, Él no dice, me quedo aquí, yo no quiero sufrir, yo no quiero saber por lo que están pasando los humanos allá. Él se encarna y no se aferra a su gloria y vino a este mundo con el propósito de no solo de entendernos, sino también con el propósito de salvarnos. Así que Jesús nos muestra su humildad también a través de su crucifixión. Él, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El castigo más vergonzoso que una persona ha podido sufrir a través de toda la historia, especialmente en el tiempo de Jesús, la crucifixión era visto como algo despiadado y vergonzoso. Pero el justo se entregó por los injustos. La cruz, hermanos, no estaba permitida para los ciudadanos romanos porque era demasiado vergonzosa. Y la cruz para un judío significaba que toda la maldición de Dios había caído sobre esa persona que había ido a la cruz. Ahora imagínense la vergüenza de estos dos ladrones que estaban ahí a la par de Jesús. Ellos lo merecían porque ellos habían hecho algo malo. Y ahora todo el pueblo dice, estos son malditos. Y por eso están yendo a la cruz. Dios está contra ellos. Ahora, ¿tenía razón Dios? Obviamente Dios es un Dios justo. Si ellos iban a ser juzgados, podían ir. Pero cuando ponemos a la persona de Jesús ahí, ¿había algo que Jesús había hecho para tener que estar en esa cruz? Y la respuesta es no. Jesús no había cometido nada malo para poder estar en esa cruz. Sin embargo, ahí Él recibe toda la maldición del pecado que nosotros habíamos hecho. Y esto debería humillarnos a nosotros, ¿no? Al saber de que Él estaba recibiendo sobre nosotros todo el pago de todas las cosas malas que nosotros habíamos hecho. Y Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Y no fue que un día a Jesús se le ocurrió ir a la cruz. En su plan perfecto, Él había planificado junto con la Trinidad venir y rescatar a aquel que se había perdido. De hecho, Jesús lo dijo, nadie quita mi vida, yo mismo la pongo, y dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice Juan capítulo 10 versículo 18. Yo quiero que usted vea que en una ocasión Jesús estaba ahí hablando en el templo y luego comienza a hablar con los fariseos y comienza a decirle todas aquellas hipocresías que ellos estaban haciendo. Y luego todos estos hombres agarran piedras y quieren apedrear a Jesús y quieren tomarlo. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús pasó entre ellos y desapareció. ¿Usted cree que el día que Judas entregó a Jesús y llegó ahí, Jesús podía escaparse? Él es Dios, ¿no? Él tiene todo el poder. Ahora, cuando Jesús estaba ahí en la cruz y unos lo estaban golpeando y otros lo estaban escupiendo y otros se estaban burlando, ¿podría Jesús simplemente llamar al viento y decirle azota a todos estos que se están riendo de mí? Obviamente, Él es Dios, ¿verdad? Pero cuando dice Él se vació, Él dijo, yo no voy a usar los atributos y todo el poder que yo tengo para poder ir contra esta gente, más bien me voy a humillar y voy a morir por ellos y voy a salvar
las vidas de aquellos pecadores que se merecen todo el castigo de Dios, pero yo voy a recibir el castigo por ellos. Esto, hermanos, es grandioso, porque en un momento un hombre está insultando a Jesús, un hombre en la cruz está diciéndole a Jesús, riéndose, sálvate a ti mismo. Y si Jesús hubiera sido un orgulloso, él hubiera dicho, hoy mismo estarás en el infierno y recibirás toda mi ira. Pero Jesús no tomó esos insultos de una manera personal y más bien él decide salvarlo. ¿Y qué le dice en vez de estas palabras de juicio? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermano, Jesús se humilló a sí mismo por usted y por mí, porque usted y yo, para que usted y yo tuviéramos un propósito. Y porque Él se humilló, Él nos pide a nosotros que también nos humillemos de corazón y respondamos en servicio a Él. Jesús nos muestra la humildad a través de la cruz, porque Él no tenía que haberlo hecho. Sin embargo, Él decidió hacerlo para la salvación de muchos. Jesús nos muestra que es mejor dar que recibir. Jesús nos muestra que es mejor humillarse que exaltarse. Jesús nos muestra que el proceso de exaltación es aquel que finalmente guía a la humillación, pero que el proceso de la humillación finalmente lleva a la exaltación. Jesús dijo, el que entre ustedes quiera ser mayor, tendrá que servir a sus hermanos. Mateo 20:26, y Él lo demostró. Y lo demostró antes de morir con una toalla en sus manos, cuando agarró un trabajo que solo los esclavos podían hacer, ¿verdad? Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora imagínense a Jesús agarrando esta toalla y diciendo, ¿alguno de ustedes va a lavar los pies de todos nosotros hoy? ¿Qué hubiesen dicho los discípulos ese día? No, yo no lavo los pies de Pedro, esos pies todos sucios, y este ni se baña, ¿verdad? Y así cada uno de ellos pudo haber pensado algo de por qué no lavaría los pies de los demás. Sin embargo, Jesús no pide que ellos laven los pies, ¿verdad? De ellos mismos, sino que Jesús viene y lava los pies. Y esto era un trabajo también que solo estaba dado para los esclavos en este tiempo. Entonces vemos cómo Jesús se encarna, vemos cómo Jesús renuncia, vemos cómo Jesús va hasta la cruz, hasta el castigo más vergonzoso. Y aquí hay un principio básico, que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios se encarga de exaltarnos, ¿verdad? Y esperamos ese día donde veremos la exaltación. Dios nos permitirá estar con Él. Le disfrutaremos, le adoraremos. Mientras tanto, Él pide que nosotros vivamos vidas humildes. Ahora, yo quiero que nosotros veamos cómo Dios cumple ese principio de humillación, exaltación. Porque después de que Cristo resucita, pasa algo. Dice Pablo en el versículo 9, hablando de la exaltación de Cristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le concedió un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 10 dice, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús no tenía la gloria suficiente antes de venir a la tierra? No, lo que esto significa, hermanos, es que Jesús era tan exaltado antes de venir a la tierra, y luego Él decidió humillarse, pero luego Dios restituye nuevamente su gloria y ahora está exaltado nuevamente con toda la gloria que Él había tenido por los siglos de los siglos. Y luego Dios le da un título a Jesús. Jesús ya tenía un nombre, ¿no? Cuando Él nació le pusieron Jesús, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando Él resucita, Dios le da el título de Señor. ¿Y qué significa eso? Que Dios pone todo en sus manos y le dice, todo está bajo tus manos, tú eres el director de toda la orquesta, ¿verdad? De lo que pasa en el mundo. Entonces, ese nombre, Señor, era un nombre, hermanos, que en el tiempo de Pablo solo se le daba al César. De tal manera que cada cristiano que no decía César es el Señor, si alguien decía Jesús es el Señor, significaba que probablemente iba a morir. Y muchos murieron por
no decir que César era el Señor, sino que Jesús era el Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, significa que yo estoy dispuesto a morir por Él. ¿Es esa la realidad en usted? Yo espero que sí, porque cuando Pablo dice tengan la misma mentalidad que Jesús tenía, significa que yo estoy dispuesto a encarnarme, a sufrir por otros, a sufrir por Jesús, a sufrir por su causa, a no buscar mi exaltación, porque la exaltación solamente la da el Señor. Y luego no solamente Dios le da un nombre, el nombre de Señor, diciendo César no es Señor, solamente hay un Señor, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y ese Señor, queridos hermanos, dice Pablo, que un día vendrá para demostrarlo. Viene un día donde dice Pablo, todos los que están en el cielo y debajo del cielo y debajo de la tierra, confesarán que Jesús es el Señor. ¿Estará usted ese día ahí para confesar que Jesús es el Señor? Yo espero que sí. De todos modos lo va a hacer. Ahora, hay dos maneras de hacer esta confesión que Jesús es el Señor. Porque mientras unos, los que recibieron el perdón de sus pecados, estarán confesando a Jesús el Señor por amor y reverencia a lo que es Él, otros hermanos estarán confesando Jesús es el Señor con pavor y desesperación, porque toda la ira de Dios caerá sobre ellos. Y esto es hermoso para los cristianos, porque para nosotros ese día será el día de más disfrute de toda la vida, donde nos encontraremos con nuestro Señor y le haremos reverencia. Pero Jesús, hermanos, está deseando de que nosotros también tengamos su mentalidad, ¿verdad? Y que mostremos en este mundo la manera en que Él se encarnó y que repliquemos las cosas que Él hizo. Ayer estábamos en Hoover y yo pensaba, estábamos repartiendo tratados ahí, caminando por las calles y veíamos cómo la gente, cómo funciona el sistema. La gente va a Walmart, trae sus bolsas, camina hasta su casa, llega hasta su apartamento y así viven ellos. Y yo pensaba, si nosotros queremos que esta gente sea salva, ¿qué tenemos que hacer? Y pensaba en la encarnación de Cristo, ¿verdad? Y yo decía, tenemos que estar aquí. Tenemos que ver cómo ellos viven. Tenemos que ver cómo ellos se desarrollan aquí, en su lugar. Tenemos que comprender por las luchas que ellos pasan. Tenemos que saber quiénes son. Y decía yo para mí mismo, necesito pasar más tiempo aquí, si es que yo quiero ganarles a ellos, ¿verdad? Entonces, y Pablo en el contexto que está hablando también, él habla en el contexto de iglesia, ¿verdad? Que en el contexto de iglesia yo me preocupo por entender por qué las personas reaccionan a ciertas maneras. Yo quiero encarnarme y saber qué está pasando en la vida de las personas. Y este es un desafío para muchos de nosotros porque pensamos de que venir a la iglesia es bueno, ¿verdad? Pero muchas veces estamos desconectados y lo digo personalmente. Tengo la dicha de que muchas personas me dicen por lo que están pasando, pero esto debería ser algo colectivo, ¿verdad? Toda la iglesia sabiendo de todos, yo interesándome no solamente por los que son afines a mí, por los que les gusta el fútbol, sino por aquellos que no son tan afines a mí, porque yo quiero encarnarme y saber cómo ellos piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que está pasando, cuáles son las circunstancias que lo llevaron hasta la situación donde está, qué está sintiendo. Entonces, esto debería motivarnos a nosotros, hermanos, para que nosotros, nuestra teología pase de ser algo mental a algo práctico, ¿verdad? Y el Señor nos está animando a eso porque Él fue nuestro ejemplo. Así que, como conclusión, hermanos, memorice este pasaje si usted puede. Téngalo ahí en su mente porque cada vez en su vida que usted se enfrente a diferentes circunstancias, usted va a necesitar este pasaje y recordar
necesito en este punto representar o vivir la humildad que Cristo Jesús vivió. Entonces, si puede, memorícelo. Y también, hermanos, recuerde el principio espiritual de que Dios quiere que nosotros nos humillamos y un día nos va a exaltar. No como Cristo Jesús fue exaltado hasta lo sumo, pero viene un día donde todas las cosas que nosotros, las cosas humildes que hicimos en este mundo, serán premiadas por el Señor. Y serán premiadas con su presencia. Lo veremos a Él, estaremos con Él. Pero por último, viva una vida de acuerdo a este pasaje. Renuncie a las cosas de este mundo. Así como Cristo renunció a algunas cosas, renuncie usted también. Quizás no puede renunciar a gloria como Cristo Jesús lo hizo, pero puede renunciar al pecado. Puede renunciar a los beneficios que este mundo nos da. Puede renunciar a la comodidad. Puede renunciar a aquellas cosas que lo satisfacen más a usted para perseguir las cosas que satisfacen más a Dios. Y finalmente, sacrifíquese para lograr objetivos piadosos. Sacrifique tiempo para conocer más a Dios y hacer su voluntad. Sacrifique sus sueños para perseguir los sueños de Cristo Jesús. Sacrifique su orgullo para poder perdonar a aquellos que le han hecho daño y lo han ofendido. Viva una vida de constante sacrificio, tal como la vivió Jesús. Pablo comienza este poema diciendo: tengan esta misma mentalidad que hubo también en Cristo. Y yo también termino diciéndoles: tengamos, hermanos, esta misma mentalidad. Recordemos que si tuviéramos un reloj para poder medir qué tanta cantidad de humildad nosotros tenemos, si tuviéramos algo que pudiera medir esto estaría, la grabación de eso, en la medida en que pudiéramos medirlo, sería en la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, hermanos, incluye renuncia y sacrificio constante. Y si nosotros somos lo suficientemente humildes hoy, si somos sinceros, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a tener sus características. Vamos a orar.